No llores, señor. ¿Puedes tomar prestada a mi mamá?, dijo el niño pequeño al director ejecutivo, que estaba sentado solo en el parque la víspera de Navidad. La nieve caía suavemente aquella tarde, en copos lentos y errantes que se posaban sobre el parque silencioso como polvo sobre un recuerdo olvidado. Faltaba una semana para Navidad y la ciudad brillaba de alegría. Escaparates iluminados en rojo y verde, villancicos flotando desde tiendas lejanas. Pero allí, junto al lago helado donde años atrás los niños solían patinar, todo permanecía inmóvil. Callum Reed estaba sentado solo en un banco de hierro frío, con el abrigo abrochado hasta el cuello y una bufanda gris cuidadosamente enrollada. Los guantes de cuero no impedían que el frío se filtrara hasta sus manos. A su lado, sobre el banco, descansaba un vaso de café de papel, intacto. El vapor hacía tiempo que se había disipado. Sus ojos estaban enrojecidos, aunque no había llorado. Ya no lloraba. No desde que tenía 9 años y pasó la víspera de Navidad sentado en un hogar de acogida, esperando que alguien, quien fuera, lo eligiera. Nadie lo hizo. Demasiado pequeño, había dicho la trabajadora social sin crueldad. Demasiado callado. Así que dejó de esperar. Y años después, cuando lo había construido todo por sí mismo, su imperio tecnológico, su ático de lujo, la admiración de toda una industria, seguía regresando, sin querer, a ese niño en el banco, esperando. Ese año se sentía peor, como si el éxito se hubiera vuelto demasiado grande, demasiado ruidoso, y él hubiera empequeñecido a su sombra. Una risa resonó a lo lejos en el parque. Callum alzó la vista. Dos figuras avanzaban lentamente por el sendero cubierto de nieve. Una mujer con un abrigo grueso de lana gris, el cabello rubio recogido en una coleta baja y sencilla, y a su lado un niño pequeño con una chaqueta acolchada y un gorro tejido con orejas peludas. El niño sujetaba una bolsa de papel, arrugada por manchas de grasa y aún tibia. Se detuvieron cerca de un banco frente al de Callum. La mujer se inclinó, sacó unas galletas envueltas y se las entregó con cuidado a un hombre encorvado bajo una manta raída. Sonrió, dijo algo en voz baja, y luego ambos siguieron su camino. Callum bajó la mirada hacia la caja de regalo otra vez, todavía sin abrir, todavía vacía de sentido. «Mamá, él parece triste», dijo el niño, con voz suave y curiosa. Callum levantó la vista y vio al niño mirándolo, tirando con su mano enguantada del abrigo de su madre. Ella siguió su mirada y de inmediato pareció insegura. Le susurró algo y trató de apartarlo con delicadeza, pero el niño se soltó. Caminó hacia Callum, las botitas crujiendo sobre la nieve, inclinó un poco la cabeza y lo observó desde abajo. «No llores, señor», dijo. «Puedes tomar prestada a mi mamá». Las palabras golpearon a Callum como una ráfaga directa al pecho. Inesperadas, puras, imposibles de anticipar. Se quedó mirándolo, mudo. No tenía palabras. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así. No desde la lástima, no desde la apariencia, sino simplemente al notar que estaba ahí. La mujer se apresuró a acercarse, con las mejillas sonrojadas. «Lo siento mucho. Es muy sociable», dijo con apuro, pero no apartó al niño. En su lugar, metió la mano en la bolsa, sacó una galleta envuelta en papel encerado y se la ofreció con una sonrisa tímida. «Feliz Navidad», añadió. «Probablemente es más dulce de lo necesario». Como Jaime, Callum la miró. De verdad la miró. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. Sus manos, enrojecidas por el frío, sostenían la galleta como si fuera algo valioso. En su voz no había lástima ni disculpa incómoda, solo calidez. Callum extendió la mano, tomó la galleta y asintió.
Sus dedos rozaron apenas los de ella. Temblaron, y no por el frío. Gracias, dijo en voz baja. Ella asintió, y ya se giraba para guiar a Jaime, pero el niño se quedó un instante más y se volvió para saludar con la mano. «Es muy buena, señor», añadió Jaime, con una gran sonrisa. «Se sentirá mejor si se la come entera». Y luego se fueron, perdiéndose por el sendero nevado, la voz del niño alejándose mientras hablaba de pan de jengibre y luces. Callum permaneció inmóvil. La galleta, en su mano, pesaba más que la caja de regalo y se sentía mucho más real. Elisa estaba a punto de llevar a Jaime a casa cuando una voz detrás de ella, suave e insegura, los llamó. «¿Hay algún sitio cerca donde pueda invitarles un chocolate caliente?» Ella se volvió. Callum estaba de pie donde lo habían dejado, la galleta a medio comer en la mano enguantada y la caja de regalo bajo el brazo. Su expresión era difícil de leer, vacilante, casi tímida. Elisa dudó. Antes de que pudiera responder, Jaime sonrió radiante. «Sí, hay uno muy acogedor a la vuelta de la esquina». Y así fue. El café estaba escondido entre una librería y una floristería, con las ventanas brillando con una luz dorada y cálida, empañadas por el calor interior. Una corona colgaba torcida sobre la puerta, y a través del cristal se veían estanterías llenas de pasteles y ramas de canela. Entraron. El aroma de clavo, cacao y pino los envolvió como una bufanda suave. Jaime corrió hacia una mesa en la esquina, cerca de una pequeña chimenea, mientras Elisa y Callum lo seguían más despacio. Se sentaron. Callum frente a Elisa, Jaime a su lado, y el fuego crepitaba en silencio junto a ellos. Afuera, la nieve seguía cayendo con suavidad. Jaime se inclinó hacia adelante, sin aliento. «Tenemos un árbol en casa. Solo mide como 1 metro, pero tiene bastones de caramelo de verdad. Y yo hice una estrella con purpurina y cartón». «Suena mágico», dijo Callum en voz baja. Elisa sonrió y abrió su bolsa, sacando un termo plateado. «Solemos traer esto para Jaime después de repartir galletas». Sirvió un chocolate caliente espeso en 2 vasos de papel. Uno para Jaime, el otro se lo ofreció a Callum. Él lo aceptó, sus dedos rozando los de ella otra vez. «Hace mucho que nadie me sirve algo caliente», dijo. Elisa no preguntó por qué, simplemente respondió. «Jaime es terrible ignorando a la gente que parece triste. Eso lo ha heredado de mí». Callum asintió levemente y bajó la mirada al vaso. El vapor subía despacio, como un aliento en el frío. Al otro lado de la mesa, Elisa apartó un mechón de su cabello dorado detrás de la oreja y luego volvió su atención a Jaime, limpiándole con una servilleta una mancha de chocolate en la barbilla. Rió por algo que él dijo en voz baja y se inclinó para escucharlo mejor. Callum se descubrió observándolos. No por curiosidad, sino por algo más silencioso, más cercano al anhelo. En ella no había actuación ni alegría forzada, solo una suavidad constante. Parecía alguien que daba lo que tenía y lograba que fuera suficiente. La pequeña lámpara de la mesa proyectaba una luz cálida sobre su rostro, y los bordes de su cabello claro brillaban suavemente. Por un instante, pareció pertenecer a una historia tranquila que él había olvidado cómo leer. Jaime se volvió hacia él. «¿Tienes árbol?» Callum parpadeó. «¿Un árbol de Navidad?» «Ah», sonrió. «Solo el de la oficina. No estoy seguro de que cuente». Elisa lo miró con una expresión dulce. «Todo árbol cuenta, siempre que alguien lo mire con fe». Algo en su voz, sencilla y sin pretensiones, tocó algo frágil en él. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Callum sonrió.
No la sonrisa educada y ensayada de las salas de juntas o las entrevistas, sino una real, pequeña, delicada, verdadera. Jaime sonrió de oreja a oreja. Te ves mejor cuando sonríes. Callum soltó una risa suave. Intentaré recordarlo. Permanecieron así un rato, conversando, bebiendo cacao, observando el resplandor del fuego. Elisa no le preguntó a qué se dedicaba. Jaime no le preguntó por qué parecía triste. Y Callum no preguntó por qué dos personas con tan poco calor de sobra habían decidido compartirlo con él de todos modos. Pero algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo congelado, empezó a moverse. Aún no conocía su apellido, pero ya sabía que esa noche se quedaría con él, quizá más que cualquier regalo. La sala de estar estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el suave crujir de unos papeles. Elisa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, el cabello rubio recogido sin apretar, algunos mechones cayéndole sobre la mejilla, mientras se inclinaba sobre un montón de carpetas esparcidas por la mesa de centro. Afuera, la nieve se acumulaba, lentamente, sobre la barandilla del pequeño balcón. Dentro hacía calor, impregnado de olor a canela y tinta de impresora. Trabajaba hasta tarde otra vez, preparando una propuesta para un programa de teatro interactivo infantil que esperaba lanzar en el nuevo año. La idea había nacido de Jaime, de su imaginación viva, de cómo las historias le iluminaban el rostro. Quería construir algo que hiciera sentir vistos a los niños. Buscando material antiguo e inspiración, Elisa sacó una de las últimas cajas de almacenamiento que habían pertenecido a su madre, fallecida hacía 4 años. Su madre había sido trabajadora social y a menudo ofrecía acogida temporal a niños del sistema de protección. Elisa recordaba fragmentos, nombres, rostros silenciosos, visitas breves de niños que se quedaban en su pequeña casa durante unos días. Mientras revisaba las carpetas, una delgada de cartón beige le llamó la atención. Era más antigua que las demás. Los bordes estaban suaves, el papel amarillento. Un clip oxidado sujetaba varias páginas. En la hoja superior, mecanografiado con tinta desvaída, se leía Callum Reed, acogida temporal, diciembre de 1999. Elisa se quedó inmóvil. Se incorporó despacio, con los dedos temblándole ligeramente al abrir la carpeta. Dentro había una fotografía escolar en blanco y negro. Un niño de unos 9 años, cabello oscuro, ojos grandes y cansados, una expresión difícil de leer, pero bajo ella tristeza, una especie de defensa silenciosa. Y entonces el recuerdo volvió. Ella tenía 9 años aquel invierno. Su madre había llevado a casa a un niño para que se quedara una semana. Era callado, retraído, siempre mirando por la ventana, con una larga bufanda roja apretada entre las manos. Elisa recordaba haber sentido una mezcla de curiosidad y preocupación. Una noche, había dibujado un reno en el reverso de una lista del supermercado. Patas torcidas, astas desiguales, una nariz roja enorme. Lo coloreó y lo deslizó por debajo de la puerta del niño. A la mañana siguiente lo encontró apoyado sobre su maleta. Cuando se despidieron, él la abrazó y lloró, pero no dijo nada. Y ahora, después de todos esos años, aquel niño tenía un nombre: Callum Reed. El mismo hombre que había estado sentado solo en el banco del parque aquella noche helada de la semana anterior. El hombre que ahora vestía abrigos a medida y hablaba con una autoridad tranquila, pero cuyos ojos seguían viéndose, a veces, insoportablemente solos. 2 días después, Elisa le preguntó si quería quedar para tomar un café. No le explicó el motivo. Se encontraron en una cafetería pequeña, escondida cerca de la plaza principal, su lugar favorito.
Mesas de madera, ya suave, paredes cubiertas de libros antiguos. Elisa llegó primero y eligió una mesa tranquila en un rincón. Cuando Callum entró, alto y contenido, con la nieve derritiéndose sobre sus hombros, ella los saludó con una sonrisa más suave de lo habitual. Después de pedir, Elisa metió la mano en el bolso y colocó con cuidado la carpeta sobre la mesa. Callum la miró, luego la miró a ella. Elisa habló en voz baja. ¿Recuerdas una casa pequeña a las afueras de la ciudad en diciembre de 1999? Él no respondió. Ella abrió la carpeta y deslizó la foto hacia él. Creo que nos conocimos antes, dijo. Te quedaste con nosotros una semana. Yo te dibujé un reno. Al principio no se movió. Luego sus ojos bajaron a la foto, después a la carpeta y finalmente a su café. Silencio. Por fin, susurró. Guardé ese dibujo durante años. Lo doblé tantas veces que terminó rompiéndose. Soltó un suspiro bajo, casi una risa. Lo perdí cuando me mudé a mi primer apartamento. Lo busqué por todas partes. Elisa sonrió con dulzura. Dibujaba fatal en aquella época. No, dijo él, con la voz quebrándose. Fue lo único que me hizo sentir que no era invisible. Levantó la vista hacia ella, sin la máscara cuidadosa de siempre. Me dijiste que yo merecía una Navidad. Nunca lo olvidé. Ella asintió. ¿La merecías? Y aún la mereces. La cucharilla en su mano golpeó una vez la taza y luego quedó inmóvil. No hubo lágrimas dramáticas ni gestos grandilocuentes, solo una quietud profunda. Y por primera vez, Callum miró a Elisa no como a una desconocida amable, ni como a la mujer del cacao y la voz serena, sino como a alguien que, sin saberlo, había salvado una parte pequeña de él y acababa de devolvérsela. El suave zumbido del teatro todavía resonaba en los oídos de Elisa. El ensayo general de la obra infantil acababa de terminar y por primera vez en semanas se permitió exhalar. Los padres aplaudían, los niños reían, los voluntarios sonreían con orgullo. Elisa se había quedado al borde del escenario, la coleta rubia algo deshecha por el ajetreo del día, el cardigan gris salpicado de purpurina de algún decorado rebelde. Cansada, pero radiante, había funcionado. Meses de trabajo silencioso, noches largas cosiendo escenas entre los cuentos antes de dormir de Jaime. Cada línea del guión nacía de la amabilidad, del asombro, de aquello que ella había soñado de niña. El reparto estaba formado por niños del barrio. Algunos venían de refugios, otros tenían dificultades del habla, otros simplemente habían pasado desapercibidos, pero habían cantado, habían bailado, habían brillado. Elisa sonrió todo el camino de vuelta a casa hasta la mañana siguiente. Vio la publicación antes de terminar el té. Un artículo anónimo en un blog comenzaba a circular por internet. Acusaciones, comparaciones, capturas de pantalla. El tono era venenoso pero pulido. Afirmaba que el guión de Elisa era sospechosamente similar a una obra infantil poco conocida de hacía 3 años. El autor anónimo, claramente alguien con acceso interno, insinuaba que Elisa había reciclado una idea antigua bajo la apariencia de caridad. La publicación se volvió viral rápidamente en los círculos locales. Todo era humo y espejos. Frases sacadas de contexto, gráficos comparativos, imágenes manipuladas. Pero sembró la duda. Por la tarde, el principal patrocinador del proyecto anunció que congelaba la financiación a la espera de una revisión completa. Algunos colaboradores se volvieron distantes. Uno abandonó el proyecto. Elisa miró la pantalla del teléfono, entumecida.
Sabía quién lo había escrito. Un antiguo colaborador con quien había cortado relación. Brillante, pero inestable y deshonesto. Ella había elegido la integridad por encima de la popularidad y ahora parecía estar pagándolo. Aún así, no salió a defenderse en Internet. No se desmoronó. Simplemente volvió al trabajo, imprimiendo en silencio los folletos para los niños que llegarían al día siguiente. Los dedos le temblaban un poco al grapar las esquinas. Mientras tanto, en una oficina tranquila al otro lado de la ciudad, Jaime estaba sentado con las piernas cruzadas en el despacho de Callum. Había pasado después de la escuela para entregarle una tarjeta navideña hecha por él mismo, llena de explosiones de pegamento con purpurina. Mientras bebía zumo de un vaso de papel, levantó la vista y dijo casi sin darle importancia: ¿Sabías que la gente está diciendo que mi mamá robó su obra? Pero ella nunca robaría. Incluso me dijo que no me llevara ceras del colegio si no eran mías. Callum se quedó inmóvil. ¿Dónde oíste eso?, preguntó, con una calma demasiado medida. Unos niños del cole lo vieron en los teléfonos de sus padres, respondió Jaime, mordisqueando la pajita. Pero yo les dije que estaban equivocados. Eso fue todo lo que Callum necesitó oír. No dijo nada más delante de Jaime. Solo le ofreció media sonrisa y una segunda galleta. Aquella noche llamó a su equipo legal. En menos de 24 horas, Reed y Asociados Asuntos Jurídicos emitieron un comunicado formal. El documento, preciso y profesional, incluía pruebas de los borradores originales de Elisa, con fechas verificadas, testigos y registros de envío. Detallaba el rastro digital del desarrollo del proyecto, incluidos documentos de planificación y comunicaciones con educadores. El autor anónimo quedó al descubierto. Se presentó una orden de cese y desistimiento. Después, una demanda. La respuesta se propagó con rapidez. A la mañana siguiente, el patrocinador escribió a Elisa. El tono era disculpatorio, incluso arrepentido. Restablecieron la financiación y ofrecieron apoyo promocional adicional. Creemos en tu visión, decía el mensaje. Elisa parpadeó ante la pantalla y luego miró su teléfono. Aún no había recibido nada de Callum. Lo llamó. Él respondió al primer tono. Elisa, ¿hiciste algo, verdad?, preguntó ella en voz baja. Hice lo que cualquiera debería hacer, respondió por alguien que merece algo mejor. Hubo silencio. Luego, su voz se quebró. No estoy acostumbrada a que me protejan, susurró. Callum hizo una pausa. Yo solía decir lo mismo, dijo. Pero nadie debería acostumbrarse a estar solo. A Elisa se le cerró la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por miedo ni por injusticia, sino por el alivio abrumador de ser vista, de ser respaldada sin tener que pedirlo. Al otro lado de la ciudad, los niños ensayaban para su próxima función. El telón volvería a alzarse. Pero Elisa lo sabía ahora. Si alguna vez caía, no lo haría sola. Todo empezó con una pregunta. Una conversación inocente en clase sobre árboles genealógicos, planes navideños y quién visitaría a quién en Navidad. Jaime sonrió y habló de cómo decoraban su arbolito, de cómo él y su mamá horneaban galletas con forma de estrellas y muñecos de nieve. Pero entonces alguien preguntó, ¿dónde está tu papá? Cuando Jaime se encogió de hombros y dijo que no tenía, llegaron las risitas. Un niño se inclinó hacia él con una sonrisa cruel. ¿Entonces tu mamá simplemente te inventó? Otro añadió, a lo mejor tu papá te vio y salió corriendo. La maestra los hizo callar, pero el golpe ya se había quedado clavado en el pecho de Jaime. Esa tarde,
Elisa volvió a casa, después de una reunión, y encontró el apartamento demasiado silencioso. La puerta estaba cerrada con llave, pero los zapatos de Jaime no estaban en su sitio habitual. Revisó cada habitación, cada armario. Luego su voz se elevó, presa del pánico. ¿Jaime? No hubo respuesta. Bajó corriendo las escaleras, preguntó a los vecinos, llamó a los padres de sus amigos. Nadie lo había visto. Con las manos temblorosas marcó el número de la policía, el corazón golpeándole la garganta. Las lágrimas brotaron rápidas y ardientes. Llamó a Callum. Contestó al primer tono. Elisa. Jaime. Se ha ido, jadeó. No sé dónde está. No está aquí. En cuestión de minutos, Callum ya estaba en el coche. No preguntó qué ropa llevaba ni cuánto tiempo había pasado. Lo sabía. Creo que sé a dónde fue, dijo. La nieve caía de nuevo con suavidad, como aquella noche. El parque estaba vacío, cubierto de blanco, el lago otra vez helado. Y allí, en el mismo banco donde todo había comenzado, había una figura pequeña, envuelta en un abrigo demasiado fino para el frío. Jaime estaba encogido, con las rodillas apretadas contra el pecho, el gorro de lana resbalándole sobre un ojo. Los guantes estaban mojados, las mejillas rojas, y su aliento salía en nubecitas. Callum se acercó despacio. «Hola, campeón». Jaime alzó la vista. El labio inferior le tembló. «Lo siento», susurró. Callum se sentó a su lado. «¿Por qué viniste aquí?» Jaime miró el banco y luego el espacio vacío a su lado. «Quería ver si alguien todavía esperaba aquí». ¿Tú esperaste?» La voz de Callum se quebró. «Estabas llorando aquel día», dijo Jaime. «Y pensé que, si yo también esperaba aquí, alguien vendría». La garganta de Callum se cerró. Recordó tener la edad de Jaime, sentado afuera en el frío, viendo cómo otros niños se iban con alguien, preguntándose qué lo hacía menos digno de ser buscado. Ese dolor nunca se había ido del todo. Lo rodeó con los brazos, envolviéndolo con su abrigo. «Estoy aquí», dijo, con la voz espesa. «Y tu mamá te está buscando por todas partes. Vamos a casa». «Sí». Jaime hundió el rostro en su pecho y asintió. No quería hacerla llorar. Solo quería entender. De vuelta en el apartamento de Elisa, la puerta se abrió de golpe antes siquiera de que llamaran. Elisa cayó de rodillas, con los brazos abiertos, el rostro empapado de lágrimas. Jaime corrió hacia ella. «Lo siento, mamá». Ella lo abrazó con fuerza, besándole la frente una y otra vez. «Estás a salvo. Eso es lo único que importa». Callum se quedó en la puerta, observándolos, el peso de su propio pasado presionándole el pecho. Pero por primera vez sentía que ese pasado tenía dónde apoyarse, dónde suavizarse. Jaime alzó la vista hacia él. «Callum, viniste por mí». Callum se agachó a su lado. Siempre. Esa noche, la nieve siguió cayendo. Pero dentro, el calor regresó. No solo en mantas y cacao, sino en algo más profundo. Para Callum, que una vez esperó en vano, y para Jaime, que creyó no tener a nadie, el banco en la nieve había cerrado el círculo, y bajo el resplandor silencioso de las luces navideñas, algo parecido a la sanación empezó a florecer. El apartamento olía suavemente a canela y naranjas. Elisa acababa de calentar una olla de sidra, y Jaime desenredaba con sumo cuidado una tira de espumillón en el suelo, con la lengua asomando por pura concentración. Su pequeño árbol de Navidad, reutilizado de años anteriores, estaba en la esquina, ligeramente inclinado hacia un lado. «Cuidado con las luces», Cariño llamó Elisa desde la cocina con voz suave.
Son más viejas que tú. Jaime rió, levantando un ovillo enredado de luces rojas y verdes encendidas. Creo que están vivas. No quieren ser domesticadas. Elisa rió en voz baja y entró en la sala, secándose las manos con un paño. Su cabello dorado estaba recogido sin apretar, algunos mechones sueltos mientras se acomodaba uno detrás de la oreja. El apartamento era humilde, pero cálido, lleno de adornos hechos a mano y de una alegría tranquila. Entonces sonó el timbre. Ambos se quedaron quietos. Era Nochebuena y no esperaban a nadie. Jaime se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. A lo mejor es Papá Noel adelantado. Elisa, divertida pero curiosa, lo siguió. Al abrir la puerta, se quedó inmóvil un segundo. Callum estaba allí, con el abrigo negro salpicado de nieve y el aliento visible en el aire frío. En las manos sostenía un pequeño pero frondoso pino, ya envuelto en luces centelleantes. Se inclinaba un poco, imperfecto y real. Sus guantes no eran iguales, puestos claramente con prisas, y su expresión era insegura, como si temiera haberse excedido. Pensé, dijo, aclarando la garganta, que a vuestro árbol quizá le vendría bien un refuerzo. Los ojos de Jaime brillaron como las luces del pino. Señor, trajo refuerzos. Callum rió, y por primera vez no sonó contenido. Jaime dio un paso al frente, y luego alzó la vista con toda la seguridad de un niño que sabe qué es lo importante. Señor, a lo mejor ya no tiene que pedir prestado, dijo. Solo quédese. Callum parpadeó. Las palabras lo golpearon en un lugar profundo, más allá de los años de reuniones, trajes impecables y navidades silenciosas. Más allá del niño que había sido siempre demasiado callado para pedirle a alguien que se quedara. Miró a Elisa. Ella sostuvo su mirada y algo silencioso pasó entre ambos. Reconocimiento, comprensión, quizá incluso permiso. Su sonrisa fue suave, su voz tranquila. Pasa. Justo íbamos a encender las luces. Se hizo a un lado, apartándose ese mismo mechón dorado, como si despejara no solo la entrada al apartamento, sino el camino hacia algo más. Callum entró y colocó el árbol junto al de ellos. No es gran cosa, dijo, mirando los adornos gastados. Pero pensé que quizá haría que se sintiera más como Navidad. Jaime observó los dos árboles y asintió con solemnidad. Ahora es un bosque. Pasaron la siguiente hora decorando ambos árboles. Jaime narraba la historia de cada adorno, explicándole a Callum su origen. Un bastón de caramelo del año anterior, una estrella hecha con palitos de helado, un copo de nieve que insistía en que parecía una nave espacial. Elisa preparó cacao y Callum aceptó la taza con una sonrisa serena. Se sentó cerca, pero no demasiado, junto a Elisa, con los hombros casi tocándose. Más tarde, cuando Jaime echó un ovillo bajo una manta, bostezó y susurró: «Esta es la mejor Navidad de todas». Ninguno de los adultos dijo nada. No hacía falta. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave e interminable. Dentro, el calor no venía solo del calefactor, del cacao o de las luces, sino de algo más silencioso y constante. Sin declaraciones ni promesas grandiosas. Solo un hombre que una vez se sentó solo en un banco con un café ya frío, ahora sentado junto a un niño que le había ofrecido un lugar al que pertenecer, y una mujer que nunca preguntó por qué se quedaba, solo hizo espacio cuando lo hizo. Y en esa habitación tranquila y ordinaria, pedir prestado se convirtió, sin ruido, en quedarse. Las luces del auditorio se atenuaron hasta quedar en un tono dorado suave, imponiendo un silencio expectante sobre el público reunido.
Las familias llenaban las filas, con los abrigos doblados sobre las piernas, los teléfonos apagados y la mirada fija en el pequeño escenario de madera, adornado con guirnaldas luminosas y copos de nieve de papel hechos a mano. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta y silenciosa, pero dentro se sentía el calor, una energía palpitante de algo a punto de comenzar. Callum estaba sentado cerca del frente, rodeado de desconocidos, y aún así, experimentando algo nuevo: comodidad. Entre las manos sostenía el programa doblado de la función navideña de esa noche. Cerca del final, impreso con letras sencillas, aparecía el título del último acto: El niño y la luz prestada, escrito y dirigido por Elisa Grant, protagonizado por Jaime Grant. Sonrió antes de darse cuenta. Entre bastidores, Elisa permanecía en la penumbra junto al telón, con los auriculares ligeramente torcidos y una carpeta sujeta contra el pecho. Su cabello estaba recogido bajo, como siempre, con mechones dorados escapando y atrapando el débil resplandor de las bombillas del backstage. Su abrigo gris de lana estaba salpicado de harina y purpurina tras días de preparación. Pero sus ojos brillaban, atentos, vivos. Susurraba palabras de ánimo a los niños mientras se alineaban. Enderezaba el halo torcido de un pequeño ángel, alisaba la capa arrugada de una niña, y luego, arrodillándose, tomó las manos de Jaime entre las suyas. «¿Estás listo?», dijo con suavidad. Jaime asintió. «¿Y si olvido una frase?». Ella sonrió. «Entonces sonríe y pide prestada un poco de luz a alguien del público. ¿Sabes quién será?». Jaime sonrió ampliamente. El telón se abrió. El escenario estaba decorado con árboles de cartón pintados y faroles brillantes suspendidos con hilo invisible. Jaime salió al centro como la figura principal de la obra, un niño que buscaba la luz que había perdido. Las escenas se sucedieron con una sencillez encantadora. El niño atravesaba las sombras, encontrándose con personajes que le ofrecían fragmentos de su luz. Amabilidad, historias, risas, hasta que cerca del final volvió a quedarse solo. Un único foco iluminó a Jaime en el centro del escenario. Bajo esa luz parecía pequeño, pero su voz era firme y suave. «Cuando estás perdido en la oscuridad», dijo, haciendo una pausa justa, «puedes pedir prestada la luz de alguien hasta que la tuya vuelva a brillar». Siguió un silencio, no el que nace del error o la incomodidad, sino el que brota de la verdad. Todos los adultos de la sala quedaron inmóviles. Algunos buscaron pañuelos, otros se llevaron la mano al pecho. Callum permaneció quieto, con la mirada fija en el niño cuyas palabras atravesaban todas las defensas que había levantado durante años. No lloró, pero algo antiguo y protegido en su interior se dobló. Giró la vista hacia un lateral del escenario, donde Elisa observaba fuera de la vista del público, con los brazos cruzados suavemente sobre el pecho, atenta no solo a la obra, sino a su hijo, a ese momento compartido. Ella no notó la mirada de Callum. Estaba completamente inmersa en el mundo de los niños, en sus voces, en el silencio cargado de fe que llenaba la sala. Estaba radiante, no por el maquillaje ni por los focos, sino por su presencia, una fuerza tranquila, una gracia inquebrantable. Callum lo sintió con la misma claridad con la que se siente el calor de un fuego en las manos. Elisa siempre había sido la luz prestada. Desde el primer instante, desde el banco cubierto de nieve hasta la noche en que abrió la puerta, desde la manera en que nunca empujó, nunca pidió más, nunca cuestionó sus dudas, sino que se quedó quieta y le permitió ver. El aplauso estalló como una nevada, primero suave, luego atronador. Jaime hizo una reverencia. El telón cayó. Las luces se encendieron. La sala vibraba de alegría. Pero Callum permaneció sentado. Esa última frase seguía resonando en su mente.
No se levantó de inmediato para ir tras bastidores. Se quedó en el silencio que queda después, con los dedos aún apretando el programa ya arrugado, como si se anclara a él. En algún lugar profundo, una promesa empezó a tomar forma, no ruidosa, no apresurada, ni siquiera pronunciada, solo un voto silencioso. Esa luz, una vez prestada, nunca volvería a ser dada por sentada. La nieve se había vuelto más suave cuando llegaron al parque, cayendo ahora en copos lentos y perezosos que se posaban sobre los árboles y brillaban bajo el tenue resplandor de las luces navideñas. Había silencio, igual que aquella noche en que el mundo había parecido demasiado frío y demasiado grande, y una sola voz había roto la quietud. Callum redujo el paso al acercarse al banco. El mismo de siempre, gastado, familiar, cubierto por una fina capa blanca. Elisa lo miró. Su aliento se convertía en vapor en el aire. Sin decir nada, ella limpió la nieve con la mano y se sentó. Jaime trepó a su lado, balanceando las piernas. Callum se sentó después. Elisa sacó de su bolsa de tela un termo plateado. El aroma del cacao subió mientras servía la bebida caliente en 3 vasos desparejados que había llevado por si acaso. Entregó uno a Callum, otro a Jaime, y se quedó con el último. Jaime sacó algo de dentro de su abrigo. Una cartulina doblada, con los bordes aún húmedos de pegamento con purpurina. La abrió con cuidado y la sostuvo frente a ellos. En la portada había un dibujo infantil. 3 figuras de palitos sentadas en un banco bajo luces brillantes. Una figura alta con abrigo largo y ojos tristes. Una mujer de cabello dorado ofreciendo una galleta. Y un niño pequeño con gorro de oso, sonriendo de oreja a oreja. «Ese eres tú», dijo Jaime, señalando la figura del centro. «Y esa es mamá, y ese soy yo. Es la primera vez que nos conocimos». Callum tomó la tarjeta con delicadeza, sintiendo como algo se le apretaba en el pecho. Jaime se apoyó en su brazo. «Me alegra que la tomaras prestada aquel día». Elisa los miró a ambos con una sonrisa suave y silenciosa. Bebió un sorbo de su vaso. Un mechón de su cabello dorado le cayó sobre un ojo. La farola detrás de ella iluminaba su rostro como si fuera un recuerdo hecho real. Callum dejó la tarjeta sobre su regazo y la miró. Luego alargó la mano y tomó la de Elisa. Sus dedos se entrelazaron de manera instintiva, sin vacilación. No necesitaban declaraciones, ni grandes discursos, ni momentos perfectos subrayados por música y aplausos. Solo esto. Un banco, un niño, un comienzo. Callum se volvió hacia Jaime. «Tenías razón, ¿sabes?» Jaime inclinó la cabeza. «Aquel día, cuando dijiste que podía tomar prestada a tu mamá». Jaime sonrió, como si fuera la verdad más evidente del mundo. Callum volvió la mirada hacia Elisa. Su voz fue baja, pero firme. «Ya no estoy tomando prestado. Me quedo». Ella no respondió de inmediato. No hacía falta. Sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y dejó que el calor entre ellos llenara el espacio silencioso donde antes vivía la soledad. Bajo la nieve suave y las luces suspendidas, con el cacao calentándoles las manos y la historia a sus espaldas, se quedaron sentados. Un hombre que una vez esperó en un banco y no encontró a nadie. Una mujer que dio sin pedir nada a cambio. Y un niño que había visto la tristeza y ofrecido esperanza. Juntos, no perfectos, pero completos. El auditorio ya estaba vacío cuando salieron al aire frío de la noche. La nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo las huellas recientes y apagando los sonidos de la ciudad. Las luces navideñas colgadas en los árboles parpadeaban con calma, como si no tuvieran prisa.
Caminaron juntos sin hablar durante un rato. No hacía falta. Jaime iba unos pasos delante, arrastrando los pies por la nieve y dejando que sus guantes rozaran las ramas bajas, tarareando una melodía que solo él conocía. Elisa y Callum caminaban lado a lado, lo bastante cerca como para sentir el calor mutuo a través de los abrigos. Callum pensó en todo lo que había sido y en todo lo que no había tenido. En los años de silencio, en las navidades pasadas en habitaciones demasiado grandes y demasiado vacías. Pensó en el banco, en el frío, en el niño que una vez fue. Y luego pensó en ese mismo banco convertido en algo distinto, un lugar de regreso, no de espera. Elisa lo miró de reojo y sonrió, como si entendiera sin palabras. No le preguntó qué pensaba. Nunca lo hacía. Simplemente caminaba a su lado, presente, firme, real. Jaime se dio la vuelta de pronto. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que la luz funciona mejor cuando se comparte. Callum asintió. Creo que tienes razón. Llegaron a casa, encendieron las luces del pequeño árbol inclinado y del pino que ahora lo acompañaba. 2 árboles, uno al lado del otro, distintos pero juntos. Jaime dejó su abrigo en el suelo, sin cuidado, y se acurrucó en el sofá con una manta. Elisa fue a la cocina a preparar más cacao. Callum se quedó un momento de pie, observándolo todo, dejando que esa escena sencilla se grabara en él. No había promesas pronunciadas en voz alta. No había finales cerrados ni comienzos ruidosos. Solo una certeza tranquila. Aquella Navidad no fue perfecta. Fue mejor. Fue verdadera. Y en ese hogar pequeño y luminoso, donde pedir prestado había aprendido a llamarse quedarse, la luz ya no pertenecía a uno solo. Era compartida. Y por primera vez, eso bastaba. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.